Venimos a la casa del Señor, venimos a la comunión con la Iglesia, con eso en nuestro corazón, de festejar que estamos juntos, que estamos, por fin, una vez a la semana, podemos vernos y estar con los hermanos y hacer algo espiritual, algo tan importante como alabar y bendecir al Señor. Es un privilegio y poder hacerlo en libertad, así que tenemos que aprovecharlo. Y gracias a Dios que podemos cantar con todo nuestro corazón, que podemos tocar instrumentos, que no estamos aquí todavía escondidos, huyendo de alguna forma de persecución. Así que esta libertad que tenemos que aprovecharla y disfrutarla. También tenemos la oportunidad de juntos escuchar la palabra del Señor, lo cual es una bendición para nuestras vidas. No hay nada comparable con la palabra. La palabra de Dios contiene la semilla de vida que Dios ha preparado para todo ser humano, para llevar vida abundante en cada uno de nosotros. La medida de la vida abundante que disfrutemos depende en gran manera, de una forma vital, de cuánta palabra de Dios ha germinado en nuestros corazones. Cuánto de la palabra de Dios está llevando fruto en nosotros. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, todo lo conocemos, está la parábola del sembrador. Y Jesús explica que la palabra es la semilla que penetra en la tierra, ¿verdad? Nunca nos olvidemos de esto. Es mejor que yo o cualquiera de los que suban aquí a predicar, prediquemos peor y vosotros escuchéis mejor, que al revés. No me gustaría predicar mejor de lo que vosotros escucháis. Debemos de estar siempre abiertos a recibir la semilla, sea mucha o sea poca. Pero si la recibimos en nuestro corazón y lleva fruto, habremos cumplido el propósito de Dios. Así que no es tan importante quién está aquí enseñando, predicando, como que nuestros oídos estén abiertos a recibir y llevar fruto para Él. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Podemos orar por esto? Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti con nuestro corazón abierto, dispuesto, para que la palabra que escuchemos lleve fruto, para que produzca cambios en nuestra vida, para que no nos deje como estamos, para que podamos llevar ese fruto bueno, abundante, que tú quieres poner en nuestras vidas, para que otros puedan tomar de él, puedan saborear lo bueno de ti, Señor, que está en nosotros. Señor, queremos presentarte nuestra mente y nuestro corazón como tierra fértil, abierta a tu palabra, Señor, dispuesta para llevar una cosecha de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy se celebra el día de Pentecostés, no sé si te acordabas de eso. El día de Pentecostés es, como todos sabemos, en Hechos capítulo 2, es el día en que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, como iglesia. No es la primera vez que el Espíritu de Dios descendía o el Espíritu Santo descendía sobre alguien. Incluso antes de que empezara el ministerio de Jesús, ya vemos en el Nuevo Testamento el ministerio de Juan el Bautista. Juan no bautizaba con el Espíritu Santo, él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero la Escritura nos dice que de él que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así que podemos entender que Dios ha actuado a lo largo de la historia ungiendo con su espíritu a distintas personas. En el Antiguo Testamento esto le pasaba a los profetas. El Espíritu Santo venía sobre ellos y entonces recibían la revelación, la inspiración, la visión
la palabra de Dios para comunicarla a la nación. A veces era a los políticos, a veces era al pueblo, a veces era a alguna persona en particular, pero sea como fuere, era la intervención del Espíritu Santo a través de los profetas. También lo hacía esa unción o una unción particular, específica, a los reyes. Los reyes de Israel estaban destinados a guiar a la nación de manera que el reino de Dios se pudiera manifestar, que los pueblos de alrededor pudieran decir, esta nación es diferente, este es un pueblo distinto, aquí Dios se percibe, se nota, está en el ambiente, tratas a la gente y ves que es un pueblo diferente. Esta era la intención de Dios en el Antiguo Testamento, que los reyes, ungidos por el Espíritu, pudieran gobernar de manera que se manifestaran los principios, los valores del reino de Dios. No siempre fue así, pero sí, por lo menos en algunas ocasiones. También ocurría eso con el sacerdote o los sacerdotes, o especialmente el sumo sacerdote, que le tocaba entrar a la presencia de Dios por lo menos una vez al año. Hay algún acoplamiento, ¿no? Por lo menos una vez al año entraba a la presencia del lugar santísimo y allí tenía un encuentro con Dios, de manera que de forma representativa él, tomando el sacrificio por el pecado, lo presentaba ante el arca de la alianza. Y delante de ese arca, Dios podía manifestar su voluntad, su misericordia al perdonar al pueblo, y entraban en un nuevo año de remisión. Así que los sacerdotes también disfrutaban de esa unción. Todas y cada una de esas cosas nos pertenecen ahora como iglesia. La unción profética es del pueblo de Dios. Escucha esto bien, porque una vez que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, esto es lo que trae. Trae la presencia de su Espíritu y la pone en cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. Yo sé que esto se nos olvida o quizá nunca nos lo explicaron bien, pero es importante que lo entendamos porque lo necesitamos. Y lo necesitamos porque nuestra vida aquí está pasando un curso, vamos a llamarlo así. Estamos en una especie de programa, ahora que estamos todos metidos en Internet y todos entendemos lo que significa el meterse en un programa y averiguar qué hay ahí y ver qué podemos utilizar de ello y valernos. Dios nos ha dado su Espíritu y Dios es práctico, de manera que nosotros podamos aprovechar la vida que Él nos ha dado en este planeta. Somos espíritu metidos en un cuerpo necesario para transitar por aquí, para estar aquí, para hacernos visibles aquí y poder manejar las cosas que Dios ha puesto en esta tierra para nuestra bendición, para nuestra instrucción, para formarnos para la eternidad. Si entendemos esto, entonces nos ubicamos en qué está pasando con nuestra vida y qué herramientas ha puesto Dios a nuestra disposición de manera que podamos cumplir su objetivo, su propósito. Estamos aquí con una misión. Tómalo así. Somos espíritus encarnados para una misión, cumplir con el propósito de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre la iglesia aquel día de Pentecostés y de pronto aparecen lenguas de fuego repartidas por cada uno de los que estaban allí. Lenguas de fuego que simbolizaban la presencia de Dios en el templo, en el lugar santísimo, pero que estaba saliendo del templo para tomar a la iglesia como su verdadero templo, como un templo eterno, permanente.
Ya sabéis que el templo había sido demolido por lo menos en 2 ocasiones. Así que hubo etapas en la historia de Israel en las que la presencia de Dios ya no estaba allí. De hecho, hubo una temporada larga en la que los filisteos habían robado el arca y se la habían llevado, y la nación estaba sin ella hasta que David la trajo, la recuperó y la trajo a Jerusalén. Pero Dios tenía en perspectiva edificar la iglesia. No un templo de piedra, sino un templo vivo. Un templo hecho de personas, de gente, creados a imagen y semejanza de Él y creados con el propósito de llevar su presencia. Y esto es lo que ocurre el día de Pentecostés. El fuego que estaba, el fuego sagrado, santo, que estaba en el lugar santísimo, pasó a los creyentes. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él trae todo aquello que nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento y que también hemos visto en operación en el Nuevo, toda esa gracia, toda esa unción, todo ese poder en un pueblo puesto sobre los creyentes. Eso es lo que nos hace a ti y a mí diferentes. Lo que se supone que esté en nosotros para marcar la diferencia en este mundo. Si vivimos con esta conciencia, si nos damos cuenta de lo que tenemos y lo que nos pertenece, podremos cumplir la misión. Si la olvidamos, entonces será misión imposible. No podemos cumplir la misión por la que estamos aquí sin el Espíritu de Dios en nosotros. No podremos. Ahora, si le permitimos al Espíritu Santo vivir con libertad, llenarnos, brillar en nosotros, entonces cumpliremos el objetivo. Será Él, no nosotros. Dejadme daros algunos casos prácticos. Desde que Adán y Eva pecaron, siempre tenemos que volver ahí porque ese es el génesis, el origen de todo lo que está pasando en la tierra. Desde que Adán y Eva pecaron, nos dice la Escritura que la puerta se abrió para Satanás y Satanás introdujo su reino. Fijaros, vamos a ir un momento a Génesis capítulo 6. Dice así en el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes. Que nosotros sepamos, Adán y Eva no eran gigantes. Dios no creó al hombre para ser un gigante. Dios le creó para que fuera un ser normal. Podríamos decir simplemente seres humanos creados a imagen y semejanza suya para poder vivir en comunión con Él. Quizá podríamos verles en el espíritu como gigantes, ya que estaban hechos a imagen y semejanza de Dios, pues podremos pensar que ellos eran capaces de realizar grandes cosas. Pero aquí la Biblia nos habla de gigantes físicos. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los fuertes, los valientes que desde la antigüedad tuvieron fama, renombre. Así que está hablando de seres especiales entre la humanidad. Había gigantes y también como resultado de un pecado, el que los hijos de Dios se juntaran con las hijas de los hombres, lo cual no era la voluntad ni el propósito de Dios. Dios siempre quiso que la humanidad fuera una humanidad redimida, una humanidad
reconciliada con Él, una humanidad que pudiera cumplir un propósito santo. Así que los gigantes en la tierra representan la obra de Satanás. Es decir, es a través de la puerta del pecado que Satanás tiene permiso para manipular la humanidad, para introducir aquí cambios genéticos, con el fin de preparar una raza que llegó a serlo, una raza de gigantes que le sirvieran a él, porque ninguno de estos gigantes servían a Dios, servían a los propósitos de Satanás. Tanto es así que dice aquí en el mismo capítulo que el destino, lo que había en el corazón de cada ser humano era solamente el mal. Lo leemos en el versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Permíteme hacer esa conexión entre los gigantes y la maldad. Los gigantes estaban aquí para extender esa maldad. Quizá nos preguntemos, bueno, esos gigantes ya no están. Esos gigantes ya fueron exterminados. Y fueron exterminados en distintas olas de destrucción, llamémosle así. La primera ola de destrucción fue el diluvio. Dios envió un diluvio a la tierra en los días de Noé, precisamente para acabar con esa maldad traída a la tierra a causa del pecado y a la cual servían aquellos gigantes. Los gigantes de ese tiempo, de los días de Noé, estaban aquí para eso. Representaban el reino del mal. Y por eso la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Fijaros qué escritura, hasta qué punto podemos frustrar el corazón de Dios si en vez de buscar el bien y buscar cumplir el propósito original por el cual fuimos creados, nos dejamos arrastrar por el mal. Y esa es la función de los gigantes. Sí, podemos decir, bueno, aquí no hay gigantes, pero sí los hay, si los miramos desde otro ángulo. Ya que los gigantes fueron exterminados de distinta manera, primero por el diluvio, después por la conquista de Canaán. ¿Recordáis eso? Cuando Josué entra en la tierra, el pueblo sabe que entra a tierra de gigantes. ¿Por qué Canaán? ¿Por qué aquella tierra precisamente fue infectada por gigantes? Porque Satanás sabía que había una promesa dada a Abraham, que de su simiente nacería el Mesías y que de su simiente habría un pueblo que ocuparía aquella tierra como herencia. Así que, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a infectar aquella tierra de gigantes. ¿Os acordáis cuando después de salir de Egipto llegaron a las puertas de Canaán y Dios le dijo a Moisés, envía 12 príncipes para que reconozcan la tierra? Así que Moisés escogió a 12 representantes de las tribus para que entraran y vieran qué pasaba allí dentro. ¿Y qué es lo que pasaba? Se encontraron con los gigantes. Tenemos esa escritura, vamos a buscar un momento. Números 13, versículo 33. Fijaros el informe que trajeron aquellos
que reconocieron la tierra de Canaán, la tierra que Dios supuestamente había preparado para ellos. Dice el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Fijaros qué imagen. Eso me recuerda el informe que muchas veces han dado misioneros que llegaron a España. ¿Sabes que España cobró tan mala fama, y no solamente España, sino gran parte de Europa, de que era prácticamente imposible evangelizarla? Los misioneros venían aquí y se desanimaban por la dureza que había en el corazón de muchos, ya acristalados, congelados por la tradición. Así que consideraban que España por mucho tiempo era el cementerio de los misioneros. Una tierra que había enviado misioneros y sin embargo se había endurecido en la tradición de tal manera que era imposible evangelizarla y recuperarla para Cristo. Fijaros esta expresión. Es tierra que traga a sus moradores. Esto es lo que se encontraron aquellos que entraron en la tierra de Canaán, para investigar. ¿Qué hay allí? Y sigue el informe. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Fijaros, aquí vamos a ver dos cosas. Primero, todo el pueblo. Es decir, por donde iban, la gente que encontraban eran gente muy alta. Pero todavía no eran gigantes. Dice, también vimos allí gigantes. Quiero que hagamos la conexión entre estas dos cosas. Que la mayor parte de la gente eran muy altos. Allí todo el mundo jugaba al baloncesto. Pero aparte de eso, había gigantes. ¿Hay alguna conexión entre las dos cosas? ¿Hay alguna conexión? ¿No será que los gigantes estaban produciendo gente de mucha altura? Parece que hay una conexión. Es decir, ese pueblo en general que era tan alto era el resultado de que los gigantes estaban teniendo descendencia allí. Dice así, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Sabes qué es una langosta, no? No esas rojas que te ponen en el restaurante, no. Los saltamontes, esos son langostas. Dice que a nuestro parecer nosotros a su lado éramos como saltamontes. Imagínate cómo se veían ellos al lado de los gigantes. Bien, esa es la tierra que tenían que conquistar y que por temor a esos gigantes comenzaron a quejarse y decir que de ninguna manera vamos a conquistarlos, mejor nos sería volver a Egipto o por lo menos volver al desierto hasta morir allí. Y Dios no pudo usar aquella generación para entrar en la tierra prometida y establecerse. Uno se pregunta, ¿por qué en un pueblo que ha sido testigo del poder de Dios, cómo es posible que un pueblo que ha visto cómo Dios abría el mar rojo, ha visto cómo Dios les liberaba con plagas de Egipto, del brazo del faraón,
¿Cómo es posible que un pueblo que ha visto el poder de Dios a esa magnitud de milagros tremendos, cómo es posible que al llegar allí se arrepiente de haber llegado hasta allí y quiera volver a Egipto o morir en el desierto? Tremendo. Eso se llama temor, terror, aterrorizarse, atemorizarse. Así que tuvieron que volver al desierto y morir allí, tal y como ellos dijeron, y ese fue el destino que les aguardó, morir en el desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que una nueva generación surgiera y pudieran con fe afrontar ese desafío. Y es ahí cuando entra en operación Josué. Moisés muere y Josué toma a la nación para entrarla en Canaán y derrotar a esos gigantes. Hacía falta que personas como Josué y Caleb, que estaban hechos de otra fe, de una fe viva, pudieran decir: Dios está con nosotros, no importa si hay gigantes, nosotros venceremos sobre ellos porque Dios está con nosotros. No porque nosotros podamos, sino porque Dios está con nosotros. La diferencia entre Josué y Caleb con el resto del pueblo o el resto de los príncipes era que ellos estaban conscientes de quiénes eran y quién estaba con ellos. La diferencia en cada uno de nosotros la hace Dios, la hace el Espíritu de Dios en nosotros. Él es el gigante, Él es el poderoso, Él es el vencedor, Él es el que es capaz de derrotar toda oposición del enemigo. Así que los gigantes fueron vencidos en Canaán por gente como Josué y Caleb y por todo un pueblo que ya no tenía esa perspectiva de las cosas, de que eran langostas a su lado. El pueblo que entró con Josué no iba con esta visión. Imaginaros si se hubieran seguido viendo de esta manera. Somos saltamontes. Venimos aquí como una plaga, pero nos van a pisotear, nos van a aplastar y no vamos a lograr conquistarlos. No, el pueblo que entró con Josué era un pueblo diferente, era un pueblo de valientes, era un pueblo destinado a vencer porque sabían que Dios estaba con ellos. ¿Esto qué tiene que ver en nuestros días? Porque ya no hay gigantes. Hay jugadores de baloncesto, pero no gigantes. No hay esos gigantones que a su lado nos podemos ver como saltamontes insignificantes. ¿Los hay o no los hay? Es que los gigantes de hoy son de otra manera, ¿verdad? Es que los gigantes de hoy, y hoy más que nunca, funcionan de otra forma. Son gigantes culturales, son gigantes tecnológicos, son gigantes financieros, son gigantes políticos. Los gigantes de nuestro día son gigantes en otro sentido, pero de la misma manera que en los tiempos antiguos aquellos gigantes dominaban y eran puertas abiertas para que Satanás controlara el mundo y tuviera a la humanidad bajo su control, de esa misma manera los gigantes de hoy siguen activos en la tierra. ¿Lo crees? Porque nosotros, el pueblo de Dios, estamos puestos aquí precisamente para vencerles a ellos. Escucha esto bien.
Dios es el vencedor. Jesús es el rey vencedor de la historia. ¿Sí o no? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos de corazón? ¿Creemos que Jesucristo es Dios todopoderoso, capaz de derrotar cualquier enemigo, cualquier gigante que nos plante cara? ¿Qué ocurre cuando vas al médico y te dice, mira, después de los análisis descubrimos que tienes un cáncer y además parece terminal? ¿Qué sensación te produce? ¿No te da la impresión de que estás delante de un gigante que te va a derrotar? ¿No tienes la impresión de que te acabas de ver delante de un problema que te supera, que te hace encogerte y que te hace pensar que tus días se acaban sobre la tierra? ¿Que no podrás con ello? ¿No llamarías tú a esa enfermedad, el cáncer, un gigante? Y esos gigantes se están multiplicando hoy más que nunca sobre la tierra. No sé si tú estás siguiendo algún programa de estos de salud, o por lo menos informes acerca de cómo va la salud del mundo, pero una de las cosas que aparecen anunciadas en esos programas es que en nuestros días se espera que 1 de cada 2 personas contraigan cáncer. ¿No te parece eso una multiplicación de los gigantes en la tierra? ¿No te parece eso una infección del enemigo? ¿No te parece una amenaza para destruir vidas por medio de un gigante mortal? Y podríamos hablar de muchas más cosas. Hay muchas amenazas a la humanidad en nuestros días. Y no solamente vienen de cualquier cosa, vienen de grandes dificultades, grandes enfermedades, grandes conflictos, grandes problemas que suponen enormes amenazas a la vida en la tierra. La pregunta es, pueblo de Dios, ¿tenemos conciencia de que no importa cuáles sean los gigantes, nosotros les vamos a vencer? Esta es la pregunta. ¿Tenemos conciencia nosotros de que no importa cuál sea la enfermedad que nos amenace, no importa cuál sea la corriente política, el movimiento financiero, las crisis, no importa lo que venga a nuestra asistencia, si los gigantes vienen delante de nosotros a amenazarnos, nosotros los derrotaremos y no ellos a nosotros? Esa es la diferencia. Porque eso es lo que nos desafía y revela nuestro nivel de fe. Escucha, la solución de Dios para Israel no fue, bien, ellos son gigantes, ahora yo voy a producir gigantes que les desafíen. No. El pueblo de Dios no desafió a los gigantes en la carne. No se enfrentó a ellos por la estatura. Los gigantes que Dios quiere producir en la humanidad y que Dios quiere establecer aquí en la tierra no son gigantes físicos, sino espirituales. Gigantes en la fe, gigantes en la confianza, gigantes en el conocimiento de Dios. Gigantes conscientes de que el que está en nosotros es mucho mayor que el que está en el mundo. No importa la estatura que tengan, no importa la influencia que tengan, no importa lo que manejen, cuál sea el tamaño de su lanza, de su escudo,
cuál sea el tamaño financiero que tengan, no importa cuál sea la influencia a través de los medios que puedan ejercer sobre la humanidad. Nosotros somos mayores que ellos, somos más grandes porque Dios está en nosotros, porque el Espíritu de Dios vino a nosotros. Recuerda esta frase de Dios a su pueblo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el respaldo que contamos nosotros con el Señor? El respaldo que está con nosotros, la fuerza, el poder que está apoyándonos, que está a nuestra disposición. Leemos en la Escritura que el rey David, ahí tenemos un antepasado directo del Mesías. David aparece en la historia de Israel como un prototipo mesiánico, como alguien que va a lucir, va a representar las características de Jesucristo, del Mesías. Tanto que va a ser un antepasado suyo directo y Dios va a usarlo para anunciar anticipada, proféticamente a la nación quién vendría después para salvarla. Moisés no representó la línea genealógica del Mesías. Y Moisés fue grande, pero David sí. Y David es uno de esos personajes que, siendo insignificante, siendo un jovencito, se iba a enfrentar a un gigante. ¿Por la estatura? ¿Por su fuerza? ¿Porque el gimnasio le hacía musculoso? No. ¿Dónde estaba el secreto de David? ¿Cómo se enfrentó David a Goliat? ¿Con su propia fuerza? ¿Con su capacidad? ¿Con su habilidad? No. Se enfrentó a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. Su actitud era una actitud muy superior en el espíritu a la de Goliat. Porque Goliat venía aquí representando la fuerza de la carne, el poderío material, visible, físico, capaz de vencer a cualquier oponente en la carne. Pero lo que había en el corazón de David era mucho más grande que la fuerza de Goliat. Lo que había en el espíritu dentro de David era la semilla que engendraría al Mesías. Representaba el poder sobrenatural, mucho más poderoso que el de la carne, mucho más poderoso que cualquier cosa de este mundo, porque era el poder de Dios encarnado. Así que David se enfrenta al gigante no con las armas naturales de la guerra, no con las armas físicas del poder humano. Se va a enfrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa fe aflora por la boca desde el corazón de David
con expresiones como esa. Tú vienes a mí con escudo, con lanza, con espada, equipado a tope para destruirme, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y Él me va a dar esa victoria sobre ti. ¿Y cómo lo hace? De la forma menos esperada para el gigante, con una piedra. Una piedra, una piedra. Escucha, una piedra. Una piedra puede parecer una pequeña cosa, pero ¿sabes qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro respondió a la pregunta de Jesús? Lo leemos en Mateo 16. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Es esto lo que le preguntó Jesús a los discípulos? Y los discípulos decían, pues uno piensa que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro que eres cualquier otro profeta. Y Jesús entonces les pregunta, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Vosotros, ¿quién pensáis que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Cuál es vuestra opinión de mí? ¿Qué hay en vuestro corazón acerca de quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, y tú eres una piedra. ¿No es eso lo que le respondió Jesús? Y tú eres una piedra. ¿Sabes? A veces despreciamos este término de piedra, ¿no? Hay tantas por ahí tiradas. Nos parece como cosa corriente. Pero hay una diferencia. Cuando una piedra está puesta por Dios para vencer, puesta por Dios para destruir a un gigante, puesta por Dios para derrotar el mal. Tú eres una piedra. El apóstol Pedro, cuando llegó a comprender esto, escribió en su carta, en la primera carta de Pedro, leemos esta palabra, vosotros sois piedras, le dice a la iglesia, vosotros sois piedras vivas. Piedras, somos piedras y somos tan importantes para Dios que Dios nos quiere usar para derrotar a los gigantes. Por favor, trata de guardar esto en tu corazón. Deja que esa palabra penetre en lo más profundo de ti, porque Dios quiere hacer una diferencia con la iglesia para derrotar a los gigantes que se levantan en nuestros días para extender el mal, para infectar la tierra, contaminarla y derrotar el propósito de Dios. Y solamente nosotros como iglesia podemos levantarnos en este día como piedras vivas en sus manos, en las manos del Mesías, para derrotar uno a uno todos los gigantes que se levantan contra él. ¿No lo crees? Mientras Dios pueda contar con piedras, habrá gigantes derribados. En el momento en que ya no nos veamos como vencedores, será nuestra derrota. No por nosotros, por aquel que nos tiene en su mano. No por nuestro poder. Mira, ¿qué escribe Pablo a los Corintios, en 1 de Corintios? Vamos hasta allí.
Estoy en Génesis, así que tengo que recorrer un largo trecho. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni mucho menos gigantes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es. Y lo que no es. Yo estoy seguro de que todos hemos pasado en algún momento en nuestra vida en los que pensábamos así como: soy un cero a la izquierda. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has ido alguna vez a alguna fiesta donde nadie te conocía y nadie te presentaba y te parecía que estabas allí invisible? ¿Te has sentido alguna vez así, invisible? ¿Que nadie se daba cuenta de ti? ¿Que nadie contaba contigo? Y algunas veces incluso nos han etiquetado. Te han hecho sentir que eres eso, nada, un cero a la izquierda. Y quizá no era el ambiente, pero a veces hemos llegado a un punto de derrota, de fracaso tan grande que nos hemos etiquetado a nosotros mismos. Hemos llegado a un punto en el que nuestro fracaso era tan claro, tan evidente que no lo podíamos ocultar. ¿Sabes que muchas veces fracasamos? Muchísimas veces. Porque tomamos decisiones que no eran sabias y creíamos que las cosas iban a mejorar, a cambiar, y luego tropezábamos en cualquier tontería y caíamos y fracasábamos y nos sentíamos derrotados. ¿Alguien aquí se ha sentido así alguna vez? ¿O era yo solo? Todos hemos pasado por derrotas. Y a veces nos hemos sentido como que no somos nada. Que no se puede caer más bajo. Que no se puede fracasar más. Y Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Es la historia del hijo pródigo. Siempre tenemos que volver al hijo pródigo también. ¿No fue eso el hijo pródigo? Alguien que tenía que experimentar la derrota, llegar hasta el fondo, sentirse lo más fracasado que se pudiera imaginar. Un cero a la izquierda, nada. Esa es tu historia y la mía. Y Dios nos ha puesto en un mundo de tropiezos y de fracaso para que pasemos por esta escuela y descubramos lo que significa no sentirse nada. Sentirse un cero a la izquierda y un fracaso total. ¿Eso es bueno o malo? Eso es terrible si no contáramos con Dios. Pero Dios se glorifica en tomar la nada, lo que no es, y deshacer por medio de lo que no es, lo que es. Dios se glorifica al tomar lo débil del mundo para derrotar a los fuertes. Lo menospreciable o menospreciado, lo que no tiene importancia, como una piedra. Pero Dios toma esa piedra y le da de su energía, de su poder, de su dirección, para cumplir un propósito de victoria. Así que todas esas excusas que muchas veces ponemos
de que es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo quién soy, todas esas excusas no sirven para Dios. Porque no se trata de ti ni de mí. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Moisés? Moisés, quítate las sandalias, el calzado, porque el terreno en el que estás es santo. Y entonces Dios comenzó a hablar con Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo. Yo quiero sacarles de ahí, quiero liberarles. Así que ve a hablar con el faraón. ¿Y qué dice Moisés? Claro, ahora mismo, si eso es lo que he estado pensando siempre. Por supuesto, has tardado mucho. ¿Sí? ¿Es esa la reacción valerosa de Moisés? No. En algún tiempo, 40 años antes, seguramente lo hubiera dicho. Hubiera dicho, claro, vamos, venga, yo el primero. ¿Y él lo hubiera hecho en qué? ¿En el espíritu o en la carne? Lo hubiera hecho en la carne, confiando en su energía, en su poder. En que claro que sí, venga, vamos, que lo tenemos claro y vamos y derrotamos al faraón, que nosotros somos más. Pero no. Moisés tiene que pasar el proceso del hijo pródigo, tiene que salir de su casa, tiene que quedarse en el desierto, tiene que desaparecer, tiene que perder energía de la carne para ganar la energía de Dios. Pero en ese momento Moisés se ve completamente inútil, débil. ¿Quién soy yo? Yo no soy la persona adecuada. Yo ni siquiera sé ya hablar. Hasta se me ha olvidado el cómo relacionarme con la gente. Llevo 40 años en un desierto. Hablo con muy poca gente. Y además soy hombre, que me ahorro todas las palabras posibles. Se me ha olvidado hablar. Es que Dios tiene que tratar con nosotros para que podamos ser colaboradores suyos cuando decimos, Señor, yo ya sé lo que soy. Nada. Nada. Ahora, ¿qué quieres tú que sea? Y eso es cuando el Espíritu Santo puede venir sobre ti y transformarte. Eso es cuando el Espíritu Santo por fin encuentra espacio dentro de ti. Porque cuando tu casa está llena de títulos, cuando tu casa está llena de tus trofeos, de tus cosas, no hay lugar para el Espíritu de Dios. No. La casa está llena. ¿Y dónde se mete Él? ¿Va a ir a competir con tus trofeos, con tus títulos, con tus hazañas? No, no puede. Él no va a competir. Él quiere todo o nada. Todo o nada. Y es por eso que cuando llegamos al punto de, Señor, ya me he dado cuenta que no soy nada. Ya me he dado cuenta de que sin ti nada puedo hacer. ¿Te suena esa frase? Es entonces cuando el Señor te puede tomar como una piedra y decir, a ti es a quien voy a usar para derrotar al gigante. Espera un momento y vas a ver. Un momento y vas a ver lo que yo puedo hacer con una piedra. Una piedra sometida a mí. ¿Sabes qué piedras cogió David?
¿Qué tipo de piedra era? Cantos del río, cantos rodados, ¿no? ¿Por qué? Porque esas piedras han atravesado tanto, han andado tanto que se han ido desgastando hasta convertirse en piedras lisas. Y esa es la piedra que derrotó al gigante. Así que Dios tiene que permitir que te vayas desgastando de fracaso en fracaso, de problema en problema. No le echen la culpa a la gente, no le echen la culpa al diablo. Tómalo como algo bueno para ti. Mis fracasos son la oportunidad que Dios me está dando para que dependa de Él. Porque si fracaso es porque todavía no estoy confiando en Él. Si fracaso es porque todavía me empeño en que se haga lo que yo pienso. Y vuelvo a fracasar. Todavía no me he rendido. Todavía no he llegado a la conclusión de que si no es por Dios, mi vida es un fracaso total. Deja de pelearte con tus semejantes, porque Dios los va a usar para convertirte en un canto rodado, en una piedra útil en sus manos. Y David cogió. ¿Cuántos cogió? ¿Te acuerdas? 5 piedras. ¿Por qué cogería David 5 piedras? ¿Perdón? Por si acaso venían los hermanos. En Segunda de Samuel, vamos a terminar con esto. Segunda de Samuel, capítulo 21. David había matado a Goliat, ¿cierto? Después, poco tiempo después de estar en la corte de Saúl, tuvo que huir y fue a la cueva de Adulán, en el desierto. Y a esa cueva acudieron, dice la Escritura, todos aquellos que estaban afligidos, deprimidos, endeudados. Lo mejorcito, ¿sabes? Se fue en busca de David. ¿No te suena eso algo? Yo no sé cómo llegaste tú al Señor, pero seguro que no llegaste por sentirte maravilloso, súper guapo, rico. No. Seguramente que llegaste ahí debido a tus fracasos, ¿o no? Debido a tu tristeza, debido a las pérdidas que habías experimentado. Y llegamos a Jesús, como aquellos 400 hombres llegaron a la cueva de Adulán en busca de David. Y David, que había matado a Goliat, ¿sabes qué hizo con aquellos 400? Los transformó en matagigantes. Aquellos deprimidos, aquellos entristecidos, enlutados, endeudados en las manos de David, se convirtieron en matagigantes. Y eso es lo que está escrito aquí. Volvieron, dice el versículo 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel
Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó de pelear. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. ¿A quién mató? Al gigante. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jared Erohim de Belén, mató a Goliat Geteo, otro Goliat que había por ahí. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Cuántos gigantes había en total? 5. Así que cuando David se fue a enfrentar a Goliat, pensó: pero ahí hay más gigantes, ¿o no? Cualquiera hubiera pensado: si le gano a uno, ya me puedo dar por contento, ¿verdad? Pero David no tenía eso en su corazón. David tenía en su corazón acabar con todos. Escucha bien, el propósito de Dios es acabar con todos los gigantes. Es derrotarlos a todos. David iba a derrotar a uno, pero él iba a entrenar a sus hombres para derrotar a los demás. ¿Puedes comprender el propósito de Dios para la iglesia? ¿Puedes comprender que Jesús derrotó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos públicamente en la cruz, y ha enviado su Espíritu a todos nosotros? El Espíritu de Cristo que mora en nuestros corazones, por el cual llamamos a Dios Padre. ¿Puedes entender que el propósito de Dios para todos nosotros es desarrollarse por medio de su Espíritu en cada uno, de manera que podamos derrotar al resto de los gigantes? Hermanos, si comprendemos esto, haremos una diferencia en el mundo. Por eso era necesario que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia. Es necesario que tú y yo le demos cabida a la presencia de Dios en nuestros corazones, de tal manera que Él pueda valerse de nosotros, que Él pueda potenciarnos, capacitarnos, hacernos sus valientes, como aquellos que sirvieron a David. Amén. No importa el gigante, no importa la forma que tenga, no importa a quién represente, no importa si representa la economía, si representa una ideología, si representa la política, si representa la ideología de género, no importa a quién represente, es un gigante enviado por Satanás para esclavizar al ser humano. Y tú y yo como iglesia tenemos el cometido de desafiarlos, de decir la verdad, de proclamar la verdad,
y de lanzar la verdad contra sus amenazas. ¿Podemos ver esto? Porque sea cual sea el gigante, va a ser derrotado si tú y yo somos avivados por el Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Podemos ponernos de pie? Gracias, Jesús. Señor, fuiste nuestro máximo ejemplo. Señor, tú diste ejemplo de valor, tú diste ejemplo de compromiso con la verdad, de dedicación plena, de comunión espiritual con nuestro Padre Celestial. Tú fuiste el ejemplo de victoria y tú pusiste en nosotros tu misma fe. Esa semilla de vida que produce cambios, que transforma. Señor, tú eres el victorioso. Señor, tú nos has tomado como parte de tu ejército, parte de tu pueblo, y nos estás entrenando y nos estás formando para poder vencer a todos y cada uno de los gigantes. Señor, te damos gracias porque tu palabra viva y eficaz produce esa fe necesaria en nosotros para podernos enfrentar, no importa quién venga en contra de la verdad. Señor, se encontrará con la iglesia, se encontrará con los hijos de Dios, se encontrará con el pueblo victorioso que vive aquí para su Dios. Venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Señor, aviva por tu espíritu el corazón de tu pueblo. Señor, no permitas que se sigan viendo como cero a la izquierda. No permitas que se sigan viendo como vulgares, como piedras vulgares, porque ahora estamos en tus manos, avivados por tu espíritu. Ahora tenemos una misión que cumplir. Ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, aviva la fe de tu iglesia. Sigue tú transformándonos a tu imagen y semejanza para cumplir tu voluntad en esta tierra, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí le puedes dar un aplauso grande al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.